Ok, hagamos algunos ejemplos. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tac. Acá el problema nos dice lo siguiente, un ratito, ahorita voy a traducir ya. Un momentito. Ya. Lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que considerar el punto P en el segundo cuadrante, es muy importante, tal manera que el seno de alfa sea igual a 3/5. Primero me dice indicar dónde más o menos se encuentra el punto P y calcular el valor del coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, el punto P me dice que está en el segundo cuadrante. Por eso hemos definido hace un momento lo que son los cuadrantes. Entonces, estamos acá en el segundo cuadrante. Me dice que el seno de alfa es 3/5. Estos 3/5, ¿dónde lo voy a dibujar? ¿Quién me ayuda? Esos 3/5, 0,6, ¿dónde los hago aparecer? En el segundo cuadrante. Ya, pero ¿dónde exactamente? ¿Qué parte? Eh, En sería Y. exacto en Y. Perdón, ¿dónde dijeron? En Y dijeron, ¿verdad? El Sí. seno Sí, en Y. está en la parte vertical. Sé que esto vale 1, 3/5 es 0,6, es esto de acá. Acá es donde hago aparecer los 3/5. Y sabiendo esto, digo, entonces estos 3/5 vienen de este punto, entonces el ángulo que me está hablando gráficamente puede ser este de acá. ¿Ok? Ahora, ¿el coseno qué es? ¿Cómo calculo el coseno de alfa? ¿Quién me ayuda? Levanten la mano. Pablo. Refiriéndonos a la fórmula, se puede calcular dependiendo a lo que es, por ejemplo, el coseno se puede calcular por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya, coseno de ángulo sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero justamente el cateto adyacente es el coseno. Pues eso, así, esto de acá es el coseno. Sobre la hipotenusa que es 1. Estamos llegando a esto, digamos, coseno de alfa igual a coseno de alfa. ¿O a qué te refieres? Justamente, entonces, si es para calcular el ángulo X, se podría utilizar también la función de los senos, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa también. Pero ahí estaría el seno involucrado, no el coseno. Lo que nos dice es cuánto va el coseno. Timoteo. Creo que, o sea, si estoy entendiendo bien, creo que era Pablo el que estaba hablando. Quería usar la fórmula de coseno al cuadrado, o sea, coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Ya. Entonces, conociendo el valor de seno de alfa, solo lo elevamos al cuadrado, 1 lo restamos a eso y ya tendríamos, bueno, y le sacamos la raíz. Ya. Entonces, coseno cuadrado es 1. Esto hemos visto. El coseno de alfa va a ser 1 menos seno cuadrado de alfa en raíz. Y esto va a ser raíz de 1 menos 3/5 al cuadrado es 9/25, ¿no? 3/5 al cuadrado, 9/25. Y Vale esto va a 4. ser 3/4, si no me equivoco, sí. ¿Ya? Ahora,
Julieta, creo que ya es participar o me equivoco. No, no bajen la mano ya cuando quieran participar. Julieta o José. Yo iba a decir lo mismo que Timoteo, de usar la fórmula pitagórica. Ok, ahora igual, una pregunta para Julieta o José. Acá está mal esto. ¿Qué cosa está mal? Hay algo que está mal. José, Julieta detectan que está mal. ¿O alguien más detecta qué es lo que está mal? El coseno no lo estamos usando al cuadrado. Está al cuadrado. Sí, acá estaba al cuadrado y hemos despejado y el cuadrado pasa como raíz. Ah, sí, 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 perdón. ¿Perdón? Aquí hay algo que está mal. Sí. Bueno, Ah, es una cosa, si no me equivoco, sale 4/5 para empezar, pero creo que es con lo de radianes y las... Ya, los 4/5, perdón, me he equivocado. Los 4/5. Sí, pero si no me equivoco, o sea, 3/5 estarían radianes, tal vez. A ver, Y sacaré bien esto. Estos 4/5. Sí, 4/5. Ya. No, no va por ahí. ¿Alguien más? Parte de José, Carlos, Timoteo. Ya. Acá es lo que les he dicho, el análisis de los signos, ¿ya? Siempre que hacen raíces, es más menos. Siempre que sacan una raíz, es más menos. Acá es donde ustedes tienen que analizar el círculo trigonométrico. Según lo que hemos analizado, ¿qué tiene que ser el coseno? ¿Positivo o negativo? Negativo. Vemos que está en la parte negativa. Acá, hasta acá está incompleto o incorrecto inclusive. Y coseno de alfa igual decir que es la parte negativa es bien importante. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. A ver, ¿quiénes han participado? Eran varios. Pablo, creo. Carlos. Levanten la mano, por favor, los que han participado. Levanten la mano los que han participado. Timoteo, José. Ok. Tac, 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 tac. Bueno, acá es lo mismo. Está diciendo que estamos donde. Acá me dice el problema. Punto P está en el cuarto cuadrante. Ya se sabe que el coseno de alfa es 7/25. Entonces me pide calcular el seno de alfa. ¿Ya? Cuarto cuadrante es 7/25. Sé que el coseno es 7/25. Es algo pequeño. Es más o menos un cuarto. Un tercio más o menos. Entonces está por acá. Estoy en el cuarto cuadrante. El coseno, es decir, la proyección. Esto de acá es el coseno. Es positivo. Ok, ojo, positivo. Y es 7/25. Entonces lo que yo tengo que hallar es cuánto vale esta distancia de acá, seno. Entonces digo que el seno de alfa va a ser o coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. De ahí tengo que el seno de alfa es 1 menos coseno cuadrado en raíz, despejando. Y acá coloco 1 menos 7 al cuadrado sobre 25 al cuadrado, ¿ya? Esto no sé si lo tengo calculado. Esto, si no me equivoco, sale 0,96. Ya, corríjanme por favor si no es eso. ¿Y qué es lo importante? Que esto es más o menos. ¿De dónde viene la decisión? Del círculo trigonométrico. Vemos el círculo trigonométrico que para este caso estamos con un seno negativo. ¿Ya? Entonces decimos que la respuesta es también negativa. ¿Dudas, preguntas? Ok. Acá, tac, 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 tac. Esto ya hemos puesto, creo.
Que ahorita más me interesa. Esto ya hemos calculado, ahorita vamos a calcular, si no, rápidamente. Si nosotros nos fijamos en, en la función que les he mostrado, cuando hemos graficado, acá hemos visto unos puntos particulares. ¿Ya? Pi sextos, pi cuartos también. Ya, luego vamos a repetir, pero de una vez pondremos. El coseno de 0 grados sabemos que es 1, ¿ya? El coseno de pi medios sabemos que es 0, ¿ok? Y luego vamos a calcular, ver también cómo podemos llegar a estos resultados. El coseno de pi cuartos de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. El coseno de pi sextos, que es 30 grados, es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de pi tercios, que es 60 grados, es 1 medio. ¿Ya? Luego vamos a volver y vamos a ver calcular de manera más precisa esto. Pero esto ya podemos ir anotando. Para el seno tengo que empiece en 0 y para 90 grados es 1. Va creciendo. Para 45 grados también es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Para pi tercios, que es 30 grados, encontramos que el seno es 1 medio y para pi tercios, que es 60 grados, es raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Esos son los valores de algunos puntos o algunos ángulos importantes. ¿Ya? 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, o 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Un ratito acá, justo ahorita está sonando. Ya, entonces, acá quisiera que podamos analizar estas dos. Analizar A y B. Vamos por el B. ¿Esto es verdadero o falso? Me dice lo siguiente. El ángulo alfa puede ser cualquier valor. 0, 3, 2, 1,5, negativos, menos 2, menos 3, menos 2,3, lo que sea. ¿Ya? El coseno de alfa pertenece entre menos 1 y 1. El valor del coseno va a estar solamente entre menos 1 y 1. ¿Verdadero o falso? Porque levanten la mano que quiera ganarse puntos. Preferencia a los que todavía no han participado. Para todos. ¿Esto qué pondrían en el examen? ¿Pondrían verdadero o falso? ¿Nadie? Si analizamos nosotros lo que hemos visto, ya sea la función se ve más fácil. ¿Ya? Esto es para el seno. Para el coseno, ¿dónde estás? Coseno, 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 coseno. Si vemos el coseno, el ángulo puede ser cualquiera, desde 0 hasta infinito. Es el eje horizontal. El coseno es lo que aparece en el eje vertical. Y en el eje vertical yo veo que los valores empiezan en 1, van luego hasta menos 1, y luego sube y va oscilando acá. Sube, baja. No, siempre va a estar entre 1 y menos 1. El coseno de cualquier ángulo siempre va a estar entre menos 1 y 1. Nunca el coseno de un ángulo te va a dar 1,2, 2,3, menos 1,7, menos 3. Lo vemos acá. Lo vemos en su definición. En la definición que hemos dicho hemos dicho que la definición es la proyección horizontal. Esta proyección horizontal, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en 1 para ángulos pequeños, digamos, y mientras va creciendo el ángulo va siendo más pequeño. El ángulo crece, ahora es negativo, pero va a llegar a un punto el ángulo que esto va a ser menos 1. Y luego va a volver a ser más, va a irse a la derecha de menos 1. Va a estar por acá, para esto de acá va a estar acá, para esto va a ser 0. Para esto va a ser esto de acá. Siempre está oscilando entre este valor que es 1 y este valor que es menos 1. ¿Ok? Entonces, de la definición que hemos visto,
podemos decir que esta propiedad es verdadero. Y la justificación es ver definición del coseno, o debido a su definición. A su definición. ¿Ok? Ahora, acá. Si el coseno de un ángulo alfa es igual al coseno de un ángulo beta, sí o sí, esto significa como sí o sí, ¿ya? Sí o sí alfa es igual a beta, ¿verdadero o falso? ¿Qué piensan? ¿Esto es verdadero o falso? Si el coseno de dos ángulos son lo mismo, sí o sí son los mismos ángulos. Yo diría que es falso, porque no necesariamente, es decir, tienen que estar, si tomamos 45, por ejemplo, y da una vuelta y luego vuelve a la misma posición del que estaba 45, o sea, 360 más 45 van a tener el mismo valor. Entonces, no necesariamente son del mismo ángulo. Exacto, exacto. ¿Ya? Fíjense. Esto de acá es falso. Ver siguiente slide, ¿ya? Ver siguiente slide. Como dijo Antonio, ¿verdad? Tengo acá un ángulo alfa. ¿Ok? Ese ángulo alfa me da un punto P. Ese punto P yo lo proyecto en X, me va a dar esta distancia de acá y eso es el coseno. Pues resulta que ese ángulo alfa, que como dijo Antonio puede ser 45 grados, puede haber otro ángulo que sea alfa y que le doy una vuelta, o le doy dos vueltas o tres vueltas, y de tal manera que llego al mismo punto, y por lo tanto el coseno va a ser el mismo. O seno, era con coseno, ¿no? El coseno va a ser el mismo. Entonces, si el coseno de alfa es igual al coseno de beta, puede ser que alfa y beta sean lo mismo, pero no necesariamente. ¿Ya? Vamos a ver que el coseno de alfa, si yo tengo un ángulo al cual le doy una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, ¿ya? El coseno no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, tenemos algo de este estilo también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si el coseno de alfa es igual al coseno de beta, esto implica que alfa y beta están, ¿cómo diríamos? Están distanciados de una vuelta. ¿Ya? Como dijo Antonio, si esto fuera 45, beta puede ser 45, estamos en radianes. Si esto fuera pi cuartos, 45 es pi cuartos, esto puede ser pi cuartos más 2pi. ¿Ya? En radianes, ¿qué estaríamos hablando? Perdón, en hexagesimales, ¿qué estaríamos diciendo? Que alfa es igual a beta más una vuelta, es decir, 360 grados. Entonces, si alfa fuera 45 grados, mejor voy a agarrar 30. Otro ángulo puede ser, si beta fuera 30, otro ángulo puede ser 30 más 360, 390 grados. Si yo coloco en la calculadora coseno de 30 y coloco en la calculadora coseno de 390 grados, me va a dar lo mismo. Ambos me van a dar raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Y no solamente se trata cuando es una vuelta el distanciamiento, sino cuando fueran varias vueltas, cualquier número de vueltas. Es decir, puede ser una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Por eso pongo acá un K. Es decir, que acá estoy poniendo un K para decir que esta ecuación se cumple y para cualquier K que sea un entero. Entonces, cuando le sume una vuelta, cuando le sume dos vueltas, cuando le reste una vuelta, le reste dos vueltas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Ya. Y vamos a ver esto en más, vamos a volver a ver esto
más detalle. Cuando tenemos una ecuación de este tipo, alfa igual a beta, no es correcto. Es un caso especial. Lo que es correcto es decir que alfa es igual a beta más un número de vueltas. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Algunas propiedades importantes. ¿Ya? El periodo de estas funciones son periódicas y el periodo es 2pi. ¿Ya? ¿Qué es una función periódica? Una función que se repite. Fíjense. Y es un poco lo mismo que he dicho antes. ¿Ya? Que cuando yo tengo el seno de alfa, esta distancia es alfa. Y esta distancia alfa yo le sumo 2pi, es decir, esta distancia ahora, toda esta distancia de acá es alfa más 2pi. Veo que el seno, que es la parte vertical, o que es la parte y, se repite, es el mismo. Entonces, es una función periódica. Se repite cada 2pi. Cada vez una distancia de 2pi, se repite lo mismo. ¿Ya? Entonces, seno de alfa es igual a seno de alfa más 2pi o a seno de alfa más 4pi, etc. Y lo mismo para el coseno. ¿Ya? Entonces, son funciones periódicas con periodo igual a 2pi. ¿Ok? Esto sí es, yo creo, nuevo o un poquito más complejo. Fíjense. Coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Eso ya es un poco menos evidente. Y todo con el círculo trigonométrico. Si esto es alfa, ¿ya? Acá va a estar el coseno, ¿verdad? Su proyección horizontal. ¿Qué es menos alfa? Es la misma rotación, pero en sentido contrario. En sentido horario, ahora. Antes era antihorario. Esto de acá es menos alfa. Y cuando yo saqué el coseno, ¿qué es el coseno? Es su proyección horizontal. ¿Qué estoy sacando? Exactamente la misma distancia. En este caso son negativos, pero ambos. Entonces, ambos son negativos, ambos son exactamente lo mismo. El coseno de alfa es el coseno de menos alfa. Por otro lado, si yo saco el seno de alfa, ¿qué va a ser? Va a ser esta distancia verde. Si saco el seno de menos alfa, ¿qué va a ser? Va a ser la proyección de esto vertical, va a ser esta distancia celeste. Estas distancias son iguales, pero hay una diferencia importante. Esta distancia es positiva y esta distancia es negativa. Entonces son iguales, pero con signo contrario. Por eso acá le meto un menos. ¿Ya? El seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. ¿Ya? El seno de menos alfa es menos seno de alfa. Ya es lo mismo que esto, ¿verdad? Y el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa, sin el menos. Son totalmente lo mismo. Esto creo que no, o sí. A ver, tengo esto. Tac, tac, tac. Ya. Y ahora lo que sí es importante es esta propiedad. ¿Dónde estás? Ya. Fíjense. Si yo tengo el seno de alfa, tengo que esto es alfa. El seno es esta distancia de acá vertical. ¿Ya? Este ángulo de acá es pi menos alfa. ¿Ya? Es algo simétrico. Si esto es alfa, yo me dibujo un alfa acá. Acá me digo un alfa. Entonces, este ángulo de acá o este ángulo de acá, ¿qué va a ser? Va a ser media vuelta menos esto, pi menos alfa. ¿Y cuál es el seno de este ángulo? Pues me fijo su punto y la proyección y me da lo mismo. Entonces, el seno de alfa es igual al seno de pi menos alfa.
¿Ya? El seno de alfa es igual al seno de pi menos alfa. Por otro lado, cuando hago yo ese análisis para el coseno, fíjense, acá mismo voy a hacer el coseno de alfa, tengo acá alfa, este es su punto, hago la proyección, el coseno es esto de acá, coseno de alfa. Ahora, pi menos alfa es esto de acá, el violeta, este es su punto. Cuando yo hago la proyección en X, ¿qué me da? Me da esto de acá. La distancia verde y la distancia celeste tienen la misma medida, pero la celeste es negativa. Por eso digo que el coseno de pi menos alfa es lo que es el coseno de alfa, pero con signo negativo. ¿Ya? Entonces, estas propiedades no necesitan memorizarse, ¿ya? Pero sí tienen que aprender a deducirlas rápidamente a partir del círculo trigonométrico. No es muy difícil. Si entienden bien el círculo trigonométrico, pueden encontrar esto con cierta rapidez. ¿Ok? Tac, 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 tac. Y con eso podemos ya hacer este problema. Ya. Con eso podemos resolver esto de acá, digamos. El seno de alfa es igual al seno de alfa más pi. ¿Ya? Podemos utilizar esas propiedades o podemos simplemente utilizar el círculo trigonométrico. ¿El seno de alfa es igual al seno de alfa más pi? Es la pregunta. Yo agarro, tac, tac, ¿ya? Círculo trigonométrico. Agarro un alfa cualquiera. El seno de alfa es esto de acá. Ahora, ¿qué necesito? Seno de alfa más pi. Si esto de acá era alfa, alfa más pi, ¿qué es? Pi es una media vuelta. 2pi es una vuelta. Pi es media vuelta. Entonces voy a tener alfa. Voy a tener alfa y le doy media vuelta más. Fíjense, media vuelta. Entonces, esto de acá es alfa más pi. Este va a ser su punto. Cuando yo proyecte esto, esto de acá es el seno de alfa más pi. ¿Ok? Entonces digo, ¿la distancia roja es igual a la distancia violeta? Pues no. Sí miden lo mismo. Mi dibujo está un poquito imperfecto, pero la idea está clara. Sí miden lo mismo. ¿Ok? Pero resulta que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces acá tiene que haber un signo negativo o acá tal vez, cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Acá estábamos en el primer cuadrante para alfa y acá para alfa más pi estamos en el tercer cuadrante. Y eso provoca que el seno sea de signo diferente. Entonces la respuesta es falso, ¿no? Esto de acá es falso. La respuesta es falso, no es verdadero. Ok. Podemos también hacer el siguiente problema que me dice resolver o simplificar. Simplificar a igual al coseno de 7pi menos x. ¿Cómo podemos simplificar esto? Podemos decir con lo que acabamos de ver. Ok. Voy a ver cuántas vueltas hay acá. 7pi es pi más 6pi. ¿Por qué estoy viendo cuántas vueltas hay acá? Porque cuando doy vueltas es equivalente a no haber dado ninguna vuelta antes. ¿A qué me refiero? Primero pongo pi más 6pi, 7pi menos x. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ahora tengo coseno de pi menos x, un ángulo cualquiera, más 3 vueltas, 3 veces 2pi. Esto es igual a que cuando yo sumo un ángulo y le doy un número de vueltas cualquiera, el coseno no cambia. Es lo que habíamos visto en la propiedad de periodicidad. O lo que hemos citado anteriormente también, de cuando yo
aumento una vuelta o otra vuelta, el seno sigue siendo el mismo. O cuando vemos el círculo trigonométrico, acá, ¿no? Acá tengo un alfa, ¿ok? Pero si le doy una vuelta, llego sobre el mismo coseno, el mismo seno. Otra vuelta, mismo coseno, mismo seno, ¿ok? Espero que esté claro con todas esas explicaciones. Entonces, cuando yo doy varias vueltas, el coseno es como si no hubiera dado esas vueltas extra. Y el coseno de pi menos x hemos visto que es menos coseno de x. El coseno de pi menos x hemos visto acá. Hemos visto una parte, ¿no? Estoy soñando. Acá está. El coseno de pi menos alfa es el menos coseno de alfa. ¿Ya? Entonces estoy aplicando eso. Coseno de pi menos algo es el coseno de algo. Y hemos simplificado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya.